Digno eres tú, Señor, de ser en gran manera exaltado. Grande eres tú y grande es tu nombre. Tu Espíritu Santo se mueve en este lugar para glorificarte, exaltarte, Señor, porque tú eres digno. Tú eres santo, 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 Señor. Nos unimos a los millones y millones de ángeles para decir: santo, santo, santo eres tú, Padre. Digno de recibir la gloria y la honra por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Háblanos en esta mañana. Te necesitamos, Señor, de tu presencia, de tu Espíritu, Señor. Gracias, amado Rey. La gloria es para ti siempre, para siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros, por venir a consolarnos, a guiarnos, Señor, a exhortarnos, a edificarnos. Gracias, Señor Jesús, que por ti y para ti fueron creadas todas las cosas y en ti subsisten, Señor. Gracias, gracias, Padre, por tu amor, por tu justicia, tu misericordia. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Qué bueno es Dios, amén. Grande es su nombre. Él es el Señor de señores. Él es el nombre sobre todos los nombres. A Él no lo podemos encerrar en un solo nombre. Por eso hay un término que es Hashem, que es el nombre sobre los nombres. Él tiene todos los nombres, porque Él es Dios. Y por eso estamos aquí. Si somos y nos movemos es por Él. Amén. Buenas tardes, casi ya de tardes, Dios les bendiga. Con ese amor fraterno salude a su hermano que está a su lado, bendígale. Qué bueno que está usted aquí. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios porque podemos estar en su casa. Gracias a Dios porque su gracia se manifiesta en este tiempo cuando le alabamos. Él nos bendice. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Los niños pueden pasar a tomar su clase. Es una bendición que ellos también tengan su instrucción bíblica. Es la base de nuestra vida, es la base de lo que nosotros hacemos, de lo que creemos. Y le damos gracias a Dios, hermanos. Como le decía, Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y cuando tú y yo le alabamos, ¿qué pasa? Que Él empieza a derramar su bendición. Lo que tú necesitas, lo que tú pides, lo que tu corazón anhela, el Señor ya lo tiene en sus manos. Y cuando tú le adoras, Él empieza a derramar su bendición. Amén. Así que sigamos adorando al Señor. Les recuerdo que empezamos este mes de ayuno. Y es una bendición poder estar en ese ejercicio devocional, porque el ayuno es parte de nuestra vida devocional. Si usted lo puede hacer de corrido, lo puede hacer intermitente, adelante. Le decía, hay varios tipos de ayuno, un ayuno total, sin alimentos ni bebidas. Hay un ayuno parcial, que puede ser un ayuno con agua, se puede decir. El otro ayuno es parcial, donde puede tomar legumbres, puede tomar verduras, pero lo importante es la esencia del ayuno, la calidad con la que usted se lo entrega a Dios. Entonces, hagamos esto. Ahora, para el 15 de septiembre, pues todos queremos comer pozole, ¿verdad? Bueno, se permite que usted haga una pausa ahí,
digo, si puede, ¿no? Aguantarse, si no, digo, no es una carga, no se trata de un sacrificio tampoco, porque es para Dios. Entonces, somos bendecidos cuando nosotros obedecemos a su palabra y hacemos en fe lo que dice su misma palabra. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra de Dios. Yo quiero hablarle de Noé. ¿Cuántos conocemos la vida de Noé? Pues yo creo que desde la escuela dominical, ¿no? Lo asociamos. Mire lo que dice Génesis 5, 28 y 29. Vamos a verlo rápidamente ahí, en la palabra de Dios. Génesis 5, 28 y 29, por favor. Bueno, yo lo leo acá, si se lo pone ahí en la pantalla mientras. Dice, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Dice el 29 a la 1, bueno, yo se lo leo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lamec es descendiente de Set, pues un pueblo que se alejó de Dios, empezó a hacer cosas en contra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que pues empiezan ellos a preparar maldición consigo mismos, pero el padre de Noé en hebreo es Noah, y dice, Noah quiere decir descanso, alivio y reposo, consuelo. Entonces dice, por eso dice, nos aliviará de nuestras obras y del trabajo en nuestras manos. O sea, nos dará descanso de todo lo que hemos padecido, de la maldición que ha venido de parte de Dios. Nos va a dar ese reposo. Ahora, si nos trasladamos a Hebreos 11:7, se da una referencia. Vamos a ver Hebreos 11:7. Yo he estado hablando los miércoles acerca de los héroes de la fe. Y el miércoles pasado tocó hablar precisamente de Noé. No voy a repetir la misma enseñanza, esa fue una enseñanza, hoy hay una predicación. Pero lo que quiero enfatizar en la vida de Noé es lo que para nosotros se ilustra o se puede relacionar, identificándonos con la fe que él tuvo, pero sobre todo con la vida que él tiene. Dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese que con Noah pasaron cosas muy interesantes. Él es el primer hombre que está registrado en la Biblia como llamado hombre justo. Él es el primero a quien Dios llama como justo, porque lo halló justo delante de él, y por eso le advierte. Cuando tú y yo caminamos con Dios, por la sangre de Cristo, por la fe en Él, nos hallamos justos delante del Padre. ¿Amén? Somos justificados por la fe. Entonces el Señor ve en nosotros una relación muy estrecha entre la persona de Jesús y nosotros. Nos cuenta como uno de sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? Que el beneficio es que viene una relación todavía más estrecha con el Padre. Y entonces conocemos los secretos del Padre. Pablo habla de los misterios. Un misterio es un secreto que están guardados para nosotros, los que hemos creído en Él. Entonces, Noé fue advertido, ¿por qué? Porque era un hombre justo delante de Dios. Fue advertido de lo que se venía. Entonces, él fue el único en una generación apóstata. Cuando Dios le habla y le muestra que Él está arrepentido de hacer su creación, de haber hecho al hombre, ¿qué sucede? Que mire lo que dice Génesis 6:3. Génesis 6:3 dice, y dijo Jehová,
no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Está el Señor ahí mostrándole a Noé la maldad. Mira, bríncate hasta el 5 y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente maldad, solamente mal. Y dice en el versículo 7, ahí nos brincamos desde el 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dice el 7, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Noé o Noa era un hombre que creía en Dios, que caminaba con Él y que su fe le agradaba a Dios. Entonces el Señor preparó ahí una dispensación. El diluvio es una de las dispensaciones que vemos en la Biblia, cuando el Señor redime a un remanente, y Él redimió a 8 personas con Noé. Entonces Él era el único en medio de una generación apóstata, pero no por eso fue contado entre los apóstatas. El apóstata es el que se aleja de la fe, que caminó en la fe y se empieza a alejar de ella y camina en contra de ella. Entonces no lo contó y no lo consumió entre los apóstatas, entre la generación que se había desviado. ¿Por qué? Porque halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces lo apartó, y aún así, no obstante, todavía le advirtió lo que iba a hacer. Cuando tú y yo caminamos con Dios, somos advertidos de las cosas que están por venir. Amén. ¿Cuándo sabemos que Cristo viene? No sabemos cuándo, no sabemos la hora, pero sabemos que Él viene pronto y que vendrá un juicio después. Y eso mismo sucedió con Noé. Dios le habló advirtiéndole el juicio que venía, pero lo más hermoso de parte de Dios es que le mostró que en medio de la advertencia del juicio, también le mostró un mensaje de esperanza. Tú y yo sabemos que Cristo viene y que va a venir un juicio para aquellos que no creen. Porque dice que los que creyeron y fueron bautizados, ¿qué dice? Serán salvos. Pero los que no, serán condenados. Entonces, sabemos que esto viene, pero también habla de la salvación que viene para nosotros. Muchos, y yo lo decía el miércoles, a muchos les da miedo leer Apocalipsis porque se sienten aludidos, porque les da miedo leer todos los juicios, que hay 21 juicios ahí en Apocalipsis, y son tremendos. Les da miedo, pero el asunto es que no nos debe dar miedo. Eso es una advertencia, y eso no es para la iglesia, no es contra la iglesia, es contra el mundo el juicio, contra los que aborrecieron al Señor, contra los que negaron su nombre, contra los que dejaron la fe. Pero para la iglesia, Apocalipsis es un canto de victoria, porque tú y yo no nos colocamos dentro de los juicios, nos colocamos dentro de las bodas del Cordero, nos colocamos dentro del estado eterno del Señor, morando en su casa para siempre. Entonces Noé es advertido de lo que iba a suceder. Nosotros podemos decir que estamos en la misma condición que Él, porque Dios ya nos ha anunciado su venida. El Señor nos ha anunciado las cosas que están por venir. Pero fíjate qué importante es por eso estar en comunión con Dios, para que nosotros estemos expectantes de lo que Él hace, de lo que Él tiene para nosotros, y seamos advertidos de cosas que están por venir. No que estemos caminando solamente buscando la profecía, porque la profecía se da en todos los sentidos en la iglesia. La profecía se da en la predicación, se da en la alabanza, se da en la oración, en la lectura de la palabra. Siempre hay profecía, porque la profecía es palabra de Dios. Pero a veces confundimos el término y pensamos que solamente en un momento especial
alguien en un momento de éxtasis te va a dar profecía de Dios. No siempre es así. Entonces, volviendo a ese punto, el Señor nos muestra que nuestra condición es igual que la de Noé, porque nos está avisando de cosas que van a suceder. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Porque ¿cuántos, le vuelvo a preguntar, cuántos sabemos que Cristo viene? ¿Cuántos estamos preparados? A ver, no contestaron los mismos, ¿qué pasó? O sea, ahí está la diferencia. Entonces, no, así pues Noé fue advertido, pero esa advertencia viene acompañada con una nota de esperanza. ¿Por qué? Porque le mostró un salvoconducto, le mostró un modo de salvarse, que es el arca. Le dijo, voy a destruir todo lo que hay, pero tú te vas a salvar. Construye un arca, dice ahí en Génesis 6:9, vamos a verlo rápido. Génesis 6:9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ahí es la primera vez que se registra un hombre justo. Era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y entonces, más adelante, en el versículo 14, le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahí está el mensaje de esperanza para Noé, porque le dice, voy a destruir todo lo que hay, pero tú te vas a salvar con tu familia. Haz un arca para que tú no mueras. Entonces, hermanos, nosotros ahí nos colocamos en una posición mejor, porque nuestra arca es Cristo. Tú y yo ya no vamos a hacer un arca de madera. Cristo fue a la cruz de madera también para hacer esa arca donde tú y yo nos íbamos a salvar. Entonces, esa es una figura de lo que es el arca y el cumplimiento en Cristo. No que la cruz te salve, es Cristo el que salva. Entonces, siempre hay oportunidad de salvación para todo aquel que cree, porque el Señor solamente quería que creyeran, ya no que hicieran tantas cosas. Si nosotros somos del pueblo de Dios, por la fe estamos al abrigo del arca que Él ha construido, que es Jesucristo. Y esta arca no es sino la salvación que Él ha conseguido para nosotros por la muerte expiatoria de Cristo. Entonces, tú y yo somos salvos por la fe. No tenemos que construir un arca, no tenemos que hacer nada más que creer en Él y ser salvos. Y es la cruz la que nos protege de lo que viene, de la tremenda tormenta que se viene. Es el mensaje de la cruz, es el evangelio de la cruz y es el anunciar a Jesucristo crucificado lo que nos va a salvar, no la cruz. Y aquel que es bautizado como señal de su fe en el Señor, también es salvado del juicio y de la ira venidera. O sea, que se relaciona el diluvio con el bautismo. ¿Por qué? Porque somos salvos por agua. Dice 1 Pedro 3:18, vamos a verlo, del 18 al 22 rápidamente. Dice, porque en 1 Pedro 3:18 al 22, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, y los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y el 22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Fíjese cómo enfatiza en el versículo 20, al final, que las pocas personas fueron salvadas por agua.
se relaciona con el bautismo. ¿Por qué? La misma agua que ahogó a los incrédulos mantuvo a flote el arca en que fueron salvos los 8. El diluvio fue para Noé un bautismo, como el paso del Mar Rojo lo fue para los israelitas. Por el bautismo en el diluvio, él y su familia fueron trasladados del antiguo al nuevo mundo. ¿Por qué? Porque el antiguo mundo desapareció y ellos empezaron un nuevo mundo. Entonces, vemos aquí que el agua material no salva en sí misma, no te salva el meterte al agua, sino que más bien la parte espiritual que se relaciona con ella, que es la fe y el arrepentimiento, que es la puerta a nuestra salvación. La columna del Evangelio es el arrepentimiento y otra es la fe. Entonces, tiene relación el diluvio con el bautismo. Por eso dice Pedro, fueron salvados por agua. Él dice que el bautismo no es una limpieza de la inmundicia, sino la demanda de una buena conciencia. Pero antes de la buena conciencia está la salvación y está la fe. Entonces, todo esto nos lleva otra vez a creer en el Señor, como lo hizo Noé, a creer en lo que Él dice. ¿Por qué Noé se puso a hacer el arca y a trabajar en ella? Porque le creyó a Dios, porque creía lo que el Dios le estaba diciendo y creía a quien le estaba diciendo. Entonces, su fe se empezó a manifestar con obras. Por eso, nosotros sabemos que por la fe entramos en una nueva relación con Él. Y por la fe tenemos la revelación de su palabra. Y Él nos conduce por las aguas a una nueva vida de resurrección, porque sabemos que eso implica el bautismo. Entonces, hermanos, como Él fue advertido de lo que venía, fue preparado para salvarse. Pero no solamente fue advertido del juicio, sino del diluvio. Usted puede decir, bueno, pero esto es natural, pero ahorita le voy a explicar qué pasó ahí. Entonces, ¿qué tenía que hacer Noé? Obedecer las instrucciones del Señor. A veces nosotros oramos a Dios y le pedimos algo muy específico, pero a veces no acatamos la indicación específica que Él nos da, ¿verdad? O sea, a veces le decimos a Dios, quiero esto, así, así y así. O te pido esto, así, así, así. Pero cuando Él da una indicación precisa, a veces nos cuesta trabajo acatarla. ¿Por qué? Porque nos hace falta esa fe, esa disposición. Entonces, como les decía, Él era el único en medio de una sociedad apóstata. Él vivía en medio de una sociedad donde todo parecía funcionar bien. Se casaban, bebían, hacían fiesta y demás, pero Él estuvo esperando 120 años desde el día en que por primera vez fue advertido. Por eso dice que los años del hombre serán 120. O sea, cuando Dios le dice lo que iba a venir, Él empieza a construir el arca. Pasaron 120 años. Y de ahí, Él lo único que tenía que hacer era creer en algo único e inconcebible. Nuestra fe está llamada a creer en cosas inconcebibles. Somos llamados a creer en cosas que quizás no existen, porque no existía un arca y Él la construyó por indicación de Dios. Le dijo con qué material y cómo la iba a hacer, le dijo las dimensiones, 300 codos de longitud, 50 de ancho y 30 de alto. O sea, le dijo específicamente. Y si es así, pues solamente Noé tenía que creer, no solo en algo invisible, sino en algo para lo cual no existía un principio o un recurso natural. ¿Por qué? Porque Dios estaba creando algo nuevo. Cuando tú estás en medio de una prueba, de un problema, de una dificultad, debes creer que Dios puede hacer de la nada algo nuevo. A veces nosotros llegamos a un punto donde ya sentimos que perdimos todo y ya no hay más que hacer o para dónde ir. Pero Dios puede hacer cosas nuevas, porque Él hace nuevas todas las cosas. Amén. Entonces, ¿qué sucedió con la fe de Noé? En primer lugar, era una fe que se manifestó en obras. ¿Por qué? Porque Él empezó a construir el arca.
No sé qué Dios te esté mostrando que tengas que hacer para manifestar tu fe. No es para demostrarle a nadie nada, no es ni siquiera para demostrarle a Él, es para primeramente demostrarte a ti mismo que tienes fe en Dios. Entonces se manifestó en obras. Su obediencia fue la demostración de su fe. Y la fe no es solo un asentimiento intelectual, no es algo que conoces nada más por palabras, sino que es una evidencia. Es una confianza vital en la palabra de Dios que transforma la vida y el comportamiento. La fe debe cambiar tu vida y tu comportamiento. Si eres un creyente en Dios, tu vida debe ser transformada y tu comportamiento también. ¿Por qué? Porque ya no nos movemos por vista, sino por fe. Y es ahí donde empieza a cambiar tu comportamiento. Entonces, una fe sin obras es muerta, lo sabemos. La verdadera fe siempre cambia nuestra manera de vivir. Y ahí te va algo. En vano decimos que creemos en Dios si luego vivimos como si Dios no existiera. Muchos creen en Dios, pero viven como si Él no existiera. ¿Por qué? Porque no caminan en fe. Y porque no obedecen a la fe. La fe se relaciona con obediencia. Entonces, la fe debe manifestarse en obras, así como lo hizo Noé. Número 2, ¿qué hizo la vida de Noé para los demás? ¿Cómo mostró él su fe? No solamente en lo que él fue advertido, en cómo se iba a salvar y que empezó a actuar, sino que constituyó un testimonio público. Por eso dice en Hebreos 11:7 que él condenó al mundo. ¿Cómo? Porque él les dijo que venía un juicio, que venía un diluvio, por eso estaba él preparando el arca. No le creían, pero cuando ven el diluvio viene la condenación al mundo. ¿Por qué? Porque ahí se ahogaron. Lo que a unos mató, a ellos los salvó por el arca. Entonces, no puedes construir algo tan grande como un arca de manera clandestina. Pues obvio que se iba a notar que estaba haciendo un barco. Entonces, allí estuvo el arca durante 120 años como todo un testimonio de la fe de su constructor, porque nadie creía, pero veían que le seguía echando ganas. Dice, oye, pero ¿para qué haces aquí estar hasta arriba del monte Ararat? Que dicen que han encontrado vestigios del arca, quién sabe, por allá por la Mesopotamia antigua, y dicen, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Un barco? ¿Para qué? Pues porque va a haber agua. ¿Pero cómo? Pues Dios me dijo. Entonces, él no lo hizo de manera clandestina, su testimonio era público. Haz de cuenta que lo veían, se burlaban y decían, ¿qué hace este loco, no? Ahí estaba en medio de la llanura y los vecinos se podían reír, pero el arca constituía un testimonio elocuente ante aquel mundo condenado. Ahí estaba el aviso del juicio. Y fíjate, tú no puedes construir clandestinamente el arca, ni puedes creer clandestinamente en Jesucristo. Tarde o temprano tendrás que confesar tu fe. O sea, que no haya cristianos de la secreta. Usted se acuerda, cuando teníamos la Biblia, ¿no? Los que compraban la más chiquita les decíamos los de la secreta, ¿no? Porque usted no decía, no, es que es la de bolsillo. Y me cae, sí, pues, te haces, ¿no? Pues así nadie sabe que eres cristiano. Y otros, pues todo el extremo, ¿no? Compraban la Thompson, la grandota, y andaban proclamando que eran cristianos. Pero tarde o temprano tendrás que confesar tu fe ante el mundo, vas a tener que dar testimonio. Nuestra fe no es algo que se pueda ocultar, es un testimonio evidente. La evidencia de nuestra fe es el testimonio de Jesucristo en nuestra vida. La constancia de propiedad para nosotros, de las promesas de Dios en nosotros, es la evidencia de nuestra fe. Entonces, no puedes ocultarlo todo el tiempo. ¿Te acuerdas cuando arrestan a Pedro? ¿Qué hizo él? Negó a Jesús, pero no podía ocultar que Jesús estaba en él, porque le decían, hasta hablas como él. Él ya no podía esconderse como cualquiera, no lo podía hacer de forma clandestina,
¿Por qué? Porque estaba lleno del Señor. Entonces, Noé hizo que su fe, hizo que su testimonio fuera público al empezar a construir el arca y al empezar a mostrar que era evidente lo que Dios le había dicho. Entonces Noé se separó de la corriente del mundo y se preparó a pesar de no tener señales. A veces nosotros queremos muchas señales de confirmación para obedecer a Dios o para caminar de acuerdo a lo que le estamos pidiendo a Él. Pero Dios quiere probar nuestra fe aún sin señales. Te voy a decir algo. ¿Sabías que cuando Dios anuncia el diluvio, en ese tiempo todavía no había lluvia sobre la tierra? ¿Sí lo habías checado? Bueno, el que no está perdonado. No había lluvia. Dice la Biblia que salía vapor de la tierra. No había arado, no había labradores, porque no existía la lluvia. No había señales. O sea, el Señor le dijo, hazte un arca porque va a llover. Él decía, ¿y qué es la lluvia? Pues ya no va a salir vapor de la tierra, va a caer agua de arriba. Bueno, si tú dices, ha de ser. No había lluvia, no existía, no había señales en las cuales él pudiera esperar o pudiera él confiar o asegurarse de que Dios lo iba a hacer o de que algo iba a pasar. No había nada relacionado con la naturaleza para que él lo pudiera creer. A veces Dios te va a mover en esa fe, con algo que no entiendes, con algo inconcebible, con algo que no existe. Pero tú y yo somos llamados a caminar en esa confianza. ¿Por qué? Porque nuestra realidad es otra, hermanos. El mundo camina en una corriente, nosotros en otra, nosotros en Cristo. Por eso el Señor Jesús refirió los tiempos de Noé. Cuando se casaban y se daban en casamiento y hacían fiestas y celebraban y hacían todo, pero fueron avisados y no creyeron en el juicio y fueron condenados. Pero ¿quién se salvó? El que creyó. Tú y yo estamos dispuestos a salvarnos por nuestra fe. Amén. Entonces, fíjate, él creyó contra la incredulidad de los demás. Él era el único creyente de su generación. Tú puedes decir que es difícil perseverar en la fe cuando tienes la burla y ataque de los demás. Pero ¿qué pasa? Y aún entre creyentes, pero ¿qué pasa cuando estás tú solo, que eres el único cristiano en casa, por decir así? Es un poquito más difícil, pero Dios te muestra que no estás solo. Por eso él creyó a pesar de la burla de los demás. Así también nosotros podemos esperar reacciones de burla y sarcasmo. Pero el Señor le mostró que lo que él le decía era mejor que él confiara y esperara, porque eso iba a ser su salvación. Si hacemos un recuento de la iglesia cristiana hace 20 años, te puedo decir que la gente se burlaba de nuestra doctrina. Hoy en día la gente se burla más bien de nuestra ética. Pero, como vemos en el caso de Noé, la ética del creyente es una extensión de la doctrina. ¿Por qué? Porque está basada en ella. Y su comportamiento refleja su fe. Entonces, si la fe cambia tu comportamiento, quiere decir que también hay una doctrina que hace la ética de tu vida. La ética es la forma de hacer las cosas. Entonces hay una evidencia de nuestra fe, que es la ética y es el comportamiento. No lo puedes ocultar. Pero en medio de una generación incrédula, en medio de una generación que no camina con Dios, tú vas a hacer la diferencia. Y a pesar de que no tengas señales, tu testimonio va a hacer que los demás crean en lo que tú dices, porque Dios lo dijo. Y en estos tiempos es muy difícil, porque hay tanta información en los medios que la gente ya no quiere creer.
Bueno, hay creyentes que ya no creen tampoco. ¿Por qué? Porque su vida no se rige bajo el Evangelio. El comportamiento del cristiano no se rige bajo la palabra de Dios ni bajo la fe, se rige bajo su carne, se rige bajo su experiencia, bajo lo que escucha, lo que conoce, pero se ha alejado de la palabra y se ha alejado de Dios. Por eso en este tiempo de ayuno, hermanos, es importante que nos reconectemos con el Señor. El ayuno no es solamente para que Dios haga algo, eso Él lo va a hacer como consecuencia, como resultado. El ayuno es para que nosotros seamos libres, es para romper ataduras, es para soltar yugos, es para soltar cargas, es para limpiar la conciencia y el corazón. Entonces, debemos reencontrarnos con el Señor en este tiempo de ayuno y que nuestra ética sea una extensión de la doctrina y el comportamiento sea un reflejo de nuestra fe. Porque nos comportamos no conforme a la fe. ¿Por qué? Porque no caminamos en la revelación del Evangelio. Hemos perdido el discernimiento del cuerpo. Pablo les decía cuando se hacía la Santa Cena, es que no han discernido el cuerpo. Tienes que discernir el cuerpo. ¿Cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Hay mucha gente que no le queda claro qué es la iglesia, qué es el Evangelio. No le ha sido revelada la cruz. Entonces camina en el cristianismo como el nombre lo dice, cristianismo nada más, pero no una vida convertida. Están convencidos de que Dios es Dios, de que Dios salva, de que Cristo murió en la cruz, pero no están convertidos. Hay muchos cristianos convencidos, pero no convertidos. Y Dios quiere una transformación en nosotros. Amén. Entonces, volviendo al punto, fíjate, Génesis 7, 11 y 12. Cuando Noé él experimenta algo que no existía, algo sin precedentes. Dice Génesis 7, 11 y 12, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. O sea, fue la primera vez que empezó a llover sobre la tierra. ¿Por qué? Porque no existía, fíjate, y está aquí en Génesis 2, 5 y 6. Vamos a verlo, Génesis 2, 5 y 6. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Pero entonces, como a Noé le advirtió que iba a llover y él no sabía que era la lluvia, pues él se aventó a hacer lo que Dios le dijo. Para unos fue locura. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen es poder de Dios. Muchas veces te van a tomar como loco, que es locura lo que haces, pero más bien estás obedeciendo a Dios. No se confunda, una cosa es fanatismo y otra cosa es la locura de la palabra, Entonces, fíjate cómo es posible que Noé nunca hubiera experimentado la lluvia. Cuando Dios le dijo que se iban a formar nubes en el cielo, que echarían lluvias torrenciales sobre la tierra, para él era algo inaudito y sin precedentes. ¿Por qué? Porque nunca se había visto en la tierra. Nunca. Y menos un aguacero de 40 días. Si acá con una tarde de lluvia nos andamos muriendo, imagínate. 40 días. Y aún en el caso de que no estuviese acostumbrado a la lluvia, pues nunca se había visto un diluvio de 40 días y 40 noches. Yo le puedo decir algo, cuando tú vives en la costa y cae una tormenta tropical, ahí te acuerdas de Noé. A mí me tocó, yo viví 12 años en Acapulco. No sé a quién le ha tocado una lluvia en la playa.
O sea, no que esté chispeando, una tormenta, de verdad, ya no ves nada, está la nube encima. O si le ha tocado un temblor ahí en la playa. Entonces, ¿qué tal? Siente bueno, ¿no? Pues es trepidatorio. Entonces ahí Dios nos recuerda que Él sigue con nosotros. Entonces, hermanos, ¿por qué decimos esto? Yo quiero animarle a que usted crea en la palabra de Dios, que es para usted, que Dios no tiene problema para hacer las cosas nuevas o las no creadas o cosas diferentes a favor de sus hijos. Para Él no hay imposibles. Si tú estás en medio de una circunstancia difícil, complicada, imposible, acuérdate de Noé. Dios puede de lo no creado hacer algo nuevo. De lo que no existe, Dios puede hacer algo, no para condenarte, sino para salvarte. ¿Quiénes se van a condenar? Los que no crean. Pero tú y yo sí creemos. Por eso nuestra arca es Cristo. Entonces, ¿qué hizo Noé? Siendo él, a pesar de no tener señales, fíjate, siendo el único creyente en medio de una sociedad perdida, una generación apóstata, él se preparó a pesar de no tener señales. ¿Por qué? Porque le creyó al que se lo decía. Muchas veces hemos dejado de escuchar la voz de Dios y queremos escuchar la de alguien más y queremos muchas señales. No esperes muchas señales, solo espera la voz de Dios. Hay veces que se la ponemos más complicada al Señor, porque pedimos más señales que Gedeón. Y Dios no quiere eso. O sea, como ahora ya hay tanta tecnología y tantas cosas, ahora casi le dices a Dios que se meta en tu computadora. Y mira, Él lo puede hacer también. A veces nuestra perspectiva es muy corta, nuestra vista es corta, dice Pedro, porque vemos solamente a 1 mega de distancia. Y otros se sienten más porque tienen 1 terabyte de visión. Pero Dios tiene los nodos. Los que conocen de tecnología saben qué es el nodo. Es todo. Es de donde sale todo. Entonces Dios puede hacer todo. Y lo quiere hacer, pero ¿qué quiere? Que tú confíes en Él. Y que camines con Él. Y que le creas a Él. Solamente, no tienes que hacer más. Por eso viene una doble predicación de Noé. Tu vida tiene que predicarle a los demás. No solamente que quieras dar una apariencia, sino que de verdad tu vida le predique a los demás. ¿Cuál fue la predicación de Noé para el mundo? Que venía un juicio y los que creyeran se iban a salvar. Y se salvó su familia nada más. Y yo le he dicho, ese es un ejemplo de una familia que camina unida en Cristo. ¿Por qué? Porque qué tal que una de las nueras estaba peleada con la suegra y no entra al arca. Ahí se pierde una de las 3 generaciones, Sem, Cam y Jafet. Sem, pues el primogénito y es la generación justa. Usted ha oído la palabra antisemita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que no quieren a los judíos, porque son descendientes de Sem. Ya le di un comercial. Antisemita es los que van en contra de Sem. La generación de Cam es la generación impía. Eso se perdió. Y Jafet pues, son los que terminaron de poblar la tierra. Pero imagínate que uno de ellos no hubiera entrado. Pues no se cumple el propósito. La predicación de Noé fue, el Señor hoy nos habla a nuestro espíritu. Noé le habló al oído a la gente y la gente no creyó. Y hoy sigue pasando igual. Dios habla a nuestro espíritu, pero aún así a veces nos cuesta trabajo creer. Entonces su predicación fue mostrarles lo que estaba por venir. Cuando Él hace el arca, no sabía que era la lluvia, la gente tampoco. Y cuando empieza a llover, se cumple su predicación, porque llegó el juicio. Pero ¿qué pasó? Que Él se salvó con su familia. Y entonces conocieron que la palabra de Dios se cumplía. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de su acción?
Esto lo debemos tener bien presente, hermanos. ¿Cuál es el resultado de tu fe? ¿Cuál es el resultado de tu acción, de tu obrar por fe? Debe haber siempre el testimonio que lo acompaña y una fe acompañada de temor. Dice que con temor construyó el arca, con el cuidado de hacer lo que Dios le mandó a hacer, porque sabe que Dios se lo dijo y lo mandó a hacer. Entonces, sabe que ese era su único medio de salvación. Pablo dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, el temor no se refiere al miedo, se refiere al cuidado de hacer las cosas. Entonces, si Noé pudo probar que Dios hizo algo nuevo que no existía y cuando él creyó lo vio después, entonces él ya no tenía problema para confiar en Dios. ¿Te imaginas si Dios te da una palabra, una promesa que a ninguno antes se la ha dado y se cumple? Porque es muy padre escuchar una promesa de Dios, pero es mejor cuando la ves cumplida. Imagínate cuando la ves materializada, ¿qué sucede? Que te ejercitas en la fe y de ahí en adelante lo que Dios te diga tú lo vas a creer. Por eso la fe cambia nuestro comportamiento. Por eso nuestra ética reside en la doctrina. Por eso Dios transforma nuestra vida cuando caminamos en su palabra. Entonces, si no crees en el juicio venidero, quiere decir que no le temes. Y no estoy hablando de condenación, mucho menos. Es porque no, lo tomamos en poco. El mundo, ¿por qué no busca a Dios? Te voy a decir algo que suena muy fuerte. Porque no lo necesita. ¿Por qué no lo necesita? Porque siente que no lo necesita. Siente que su vida está bien, que su conciencia está limpia y que se puede redimir cada 8 días o cuando quiera ponerse a cuentas con Dios. Entonces siente que no necesita a Dios. Y no le importa porque no hay temor. Entonces, la autenticidad de la fe se manifiesta en cómo vivimos y no en lo que decimos. Por eso Noé muestra temor de Dios y muestra lo que él hacía con temor para Dios. El temor te conduce a vivir por fe. O sea, la reverencia a Dios, el temor a Dios te conduce a vivir por fe. Entonces, esto es nuestra vida, hermanos. Noé viene a ser otro ejemplo de esa fe global y coherente en el hombre. Tú puedes leer en tu casa los 3 capítulos de Génesis del 6 al 8 y vas a ver en la vida de Noé cómo Dios desarrolla muchos principios basados en un hombre que él llama justo. Fue justificado por la fe. Entonces, hay consecuencias muy importantes de nuestra fe que le mostramos a Dios. Fíjate, las consecuencias de la fe son la salvación. En el caso de Noé fue la salvación para él y su familia, el testimonio ante el mundo y la justicia en su propia vida. Entonces, esa es la consecuencia de tu fe, la salvación, primeramente, porque por fe somos salvos. Al carcelero de Filipos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque él ya no sabía qué hacer. Él se quería matar, le dice, no, espérate, hay esperanza. Dios siempre cuando avise de cualquier cosa, de un juicio, de algo, siempre va a dar el camino de esperanza. Por eso muchos cristianos se han fascinado con profecías falsas, con falsos maestros, falsos profetas, cuando te hablan del juicio, pero no te hablan de la esperanza. Pero ahí van todos. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando empezó todo, cómo salieron profetas hasta abajo de la tierra? Todos tenían la palabra, o sea, algunos se aventaron a decir la fecha y la hora cuando Dios iba a venir. ¿Sí o no? Y hubo predicadores de renombre, digo de renombre porque son muy conocidos de muchos años, que dieron la fecha de la venida del Señor. Y luego dijo, no, me equivoqué, hice mal un cálculo, perdón, no es en este año. Pues lo hicieron como los
hermanos testigos de Jehová, le digo con todo respeto, que ya mejor no dijeron nada porque se pasaron años hablando de cuándo venía el Señor. Los mormones igual. O sea, la verdad de Dios está en su palabra. Va a haber señales que solamente los que creen las van a entender, pero Él no nos va a decir la hora ni el día. Nada más nos dice que estemos preparados. Eso es lo importante. ¿Qué va a suceder? Tu salvación y la de tu familia. ¿Qué otra cosa va a pasar? Lo que vas a testificar ante el mundo con tu vida, como una persona que cree en Dios y que camina en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él fue llamado justo. Dios vio en Noé a un hombre justo y por eso lo salva del juicio. Si no, mira, ya no estaríamos aquí platicando. A todos se los hubiera llevado. Entonces, hermanos, debemos saber que somos muy privilegiados en el caminar con Dios, en conocerle a Dios, porque mucha gente vive sin fe y sin esperanza, pero nosotros tenemos a Dios. Somos muy privilegiados. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar en obediencia a Él, porque la fe se relaciona con obediencia y se manifiesta en las obras. No es por obras, pero las obras son un resultado de la fe. ¿En qué estás creyendo tú? ¿Qué estás esperando tú? Tu conciencia te lo dice. Y Dios quiere que esperes en Él y creas en Él. Y que aunque no tengas señales, aunque veas que el cielo está cerrado para ti, tú debes seguir confiando porque Él tiene algo sin precedentes para tu vida. Noé así lo vio. Noé no sabía qué iba a pasar, no sabía, decía a lo mejor no sale. Pero fíjate, pasaron 120 años. Noé vivió 950 años. A los 500 empezó a tener hijos, estaba fuerte, ¿no? Imagínate, a los 600 empieza a hacer el arca. Ya pasa todo el asunto, vivió 950 años el buen Noé. ¿Qué te parece? Entonces, dicen hay más tiempo que vida, pero con Dios hay más vida y hay más tiempo. Y con Dios hay todo. Dios cambia nuestra cronología de vida, Dios cambia nuestros tiempos y Dios hace cosas diferentes. Por eso, si caminamos de acuerdo a los principios de Dios, nuestra realidad va a ser diferente a la del mundo. Y nuestra vida va a reflejar un testimonio coherente y un testimonio que no se puede ocultar. Porque tarde o temprano vas a tener que testificar de tu fe. Aunque te escondas, aunque no quieras mostrarle a nadie, aunque no le quieras hablar a nadie, tu vida va a ser una predicación. Y es lo que quiere el Señor. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Amén. Vamos a orar en esta tarde, ¿qué le parece? Debemos considerar siempre, hermanos, los resultados de nuestro actuar, de nuestro proceder, que estén siempre impregnados de la palabra de Dios. Póngase de pie ahí donde está y empecemos a platicar con el Señor. Estos tiempos Dios los ha usado para entrenarnos en la fe. Dios dispone de ciertas circunstancias, de ciertos medios, de ciertos recursos para probar nuestra fe, para ver si realmente tú y yo estamos confiando en Él, y no solamente para mostrarlo a nosotros mismos, sino para mostrarle al mundo tu fe. En estos tiempos tu fe debe manifestarse. ¿Por qué? Porque el mundo necesita a Dios. El mundo necesita la palabra de Dios en su vida. ¿Quién les va a predicar? Nosotros. ¿Quién les va a hablar de la salvación? Mucha gente llega hablando de juicios. Hay quienes se encargan de llegar a tu casa a tocar hablándote del fin del mundo. Nosotros tenemos la palabra de vida, la palabra de esperanza, porque Dios nos ha salvado, porque Dios ya nos rescató de la tormenta. Ahora tenemos que caminar en fe.
viviendo lo invisible. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque tú nos recuerdas cuánto nos amas. Tú nos recuerdas que tienes un especial cuidado para nosotros y que en medio de la tormenta, en medio de la prueba, tú tienes siempre la salvación para nosotros. Tú has dispuesto de la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Que si nosotros creyéremos en Él, que si lo miráremos a Él, seremos salvos. Así como se levantó la serpiente en el desierto, que era el símbolo de salvación, la serpiente de bronce, cuando fue levantada, así Cristo cuando fue levantado, todo aquel que lo miraba, todo aquel que creía era salvo. Señor, gracias. Gracias por tan grande salvación. Gracias porque sabemos que aun si viniera un juicio sobre la tierra, nosotros estamos guardados para salvación. Si viniera tribulación a la tierra, nosotros hemos sido guardados para no ver tribulación. Si viniera el fin de los tiempos, Señor, sabemos que nos espera un hogar eterno, una ciudad santa, tu hogar, Señor, al cual hemos sido invitados, al cual hemos sido llamados. Un lugar donde está nuestro nombre, donde el libro de la vida tiene nuestro nombre. Gracias, Señor, por la esperanza de gloria que está en ti. Porque sabemos que nuestra realidad es diferente a la del mundo. Porque aún en medio de una generación apóstata, en medio de una sociedad perdida, nosotros somos tus hijos. Somos tu pueblo, Señor, y hemos alcanzado salvación. Gracias te damos, Padre. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias porque es por tu gracia, pero de nosotros es por la fe que alcanzamos salvación. Gracias, Señor, porque ahora nosotros podemos testificar con nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser una predicación para el mundo, un testimonio para el mundo de tu grandeza y de tu amor. Sabiendo ciertamente que tú vienes pronto, no sabemos cuándo, pero que tú vienes y es inminente, pero que también, Señor, hay la esperanza de vida eterna en ti, Padre. Que si creemos y nos arrepentimos y caminamos contigo, Padre, vamos a alcanzar esa salvación, esa eternidad contigo, Padre. Levanta los corazones, Señor, en esperanza, los corazones que están afligidos por las pruebas, los corazones que se han abatido por tantas luchas. Tú vienes ahora, Señor, a dar palabras de reposo, palabras de consuelo, como en los tiempos de Noé. Que nuestra vida pueda descansar en ti, Padre. Hoy echamos sobre ti toda carga, toda ansiedad, Señor. Nos despojamos de todo peso, Padre, y descansamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor, agradarte con nuestra fe y queremos caminar contigo, Padre. Yo bendigo a cada familia aquí representada, Señor. Te pido que les ayudes en sus pruebas, en sus luchas, y que fortalezcas su fe, Señor. Si han sentido que la fe ya no es la misma de antes o que ya no tienen fe, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en sus vidas y ponga esa nueva vida en ellos, Padre. Esa fe nueva de creer nuevamente en ti, sabiendo que aunque no te vemos o no te podamos escuchar, tú estás ahí, Señor, tú estás obrando, Padre. Gracias porque tú haces visible lo invisible, porque tú creaste lo visible de lo invisible, de lo que no existía.
y lo seguirás haciendo para tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Vamos a adorar al Señor. Anhelamos tu presencia, anhelamos tu compañía, Señor, siempre te necesitamos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas guardando nuestra vida en medio de estos tiempos y que caminemos, Señor, en ese temor santo para hacer lo que conviene a santos, y que podamos, Señor, con nuestra vida alcanzar muchas almas, Padre, para ti.
almas que no te conocen, pero te necesitan tanto, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos, Padre. Quiero dirigirme a las personas que nos estén visitando por primera o segunda ocasión, quizás tercera, y nunca ha recibido a Jesús en su corazón. Si usted no ha abierto su corazón a Jesús como su Salvador y quiere hacerlo hoy, levante su mano ahí donde está para orar por usted. Si usted desea que Cristo esté en su vida y empiece usted una vida diferente, no le propongo una vida sin problemas, sin dificultades, una vida nueva, con el poder de Dios en su vida. Levante su mano. Creo que todos somos de casa. Le damos gracias a Dios porque esta palabra es para la iglesia. Dios nos anima a fortalecer nuestra fe y a creer en lo que no hemos visto, no solamente en lo que acostumbramos a que puede suceder, sino algo sin precedentes. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Que Dios les bendiga. Gracias. Por favor, ya vamos a ir cerrando el servicio de hoy. Solamente queremos seguirlos animando a tomar este mensaje que recibimos y llevarlo a la semana en nuestro tiempo devocional con Dios y seguir siendo nutridos. Creo que hay muchas cosas que Dios aún quiere hablarnos y traer revelación de su palabra a nuestro corazón. Nuestro espíritu recibe más que nuestro entendimiento. Entonces lo que queremos es que esta revelación llegue y nos transforme. Así que bueno, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Si usted necesita un sobre, por favor levante su mano y se lo vamos a hacer llegar. Y solamente quiero invitarlos a meditar algo. Muchas veces nosotros damos porque hemos sido enseñados así o por diferentes causas, pero algo que sentí en mi corazón es la oportunidad de dar basados en nuestra identidad. No doy para obtener un favor del cielo, no doy como un acto de coerción a Dios, de decir yo te doy esto para que tú me des más, sino doy porque soy un hijo amado perfectamente provisto por un Padre que es tan bueno, que ya fue a mi día a día y que Él ha prometido que todos los días iba a tener lo que necesito. ¿Te acuerdas del Padre Nuestro cuando Jesús les enseñó a sus discípulos a orar? Les dijo, Padre, el pan de cada día, dánoslo hoy. Y hay unas traducciones y algunos comentaristas en donde dicen que la figura está agradeciendo el pan de mañana. Dios ya proveyó todo lo que necesitas. La invitación es que no sea una necesidad la que te lleve a dar, sino la identidad que tienes como hijo suyo, que es imposible que el Padre no te vea y no te dé lo que necesitas, que es imposible que estés en una circunstancia en donde su amor no te alcance. Desde la identidad de su amor por ti, desde la identidad de pertenecerle, desde ahí da como un rey, con generosidad, damos con generosidad porque Él es generoso. Incluso si tú estás en una situación difícil, habla con Dios y con el Espíritu Santo, ten la libertad para hacerlo de acuerdo a su corazón, pero la invitación es esta, a que puedas dar no por lo que te dicen tus bolsillos o tu cuenta bancaria, sino por este acceso a un Dios que no tiene límites. Y obviamente oramos porque su provisión te alcance, pero no solamente en un día a día, sino en esta provisión abundante que Dios promete, en donde podamos incluso bendecir a otros con sus bendiciones, ¿no? Como testimonio yo quiero decirte, yo fui a una escuela de paga y no porque mis papás tuvieran toda la lana del mundo. En un tiempo tuve una beca, pero en otro era acto sobrenatural de la provisión divina, cómo llegaban a tiempo las colegiaturas. Cuando necesité un uniforme, Dios movió el corazón de las personas para dármelo. Me acuerdo, o sea, el primer día que me lo dieron me quedaba así como de tontín, todo flojo. Al último día de la primaria, así los botones a punto de revelarse, ¿no? Pero su misericordia nos alcanzó y nos encontró.
Y no solo eso, sino que nos proveyó en abundancia. Cuando no teníamos mucho que comer, recuerdo que de repente llegaban hermanos y le decían, pastor, le traje esto y un montón de verdura, un montón de cosas que a veces mi mamá hasta le daba a las vecinas, decir, oiga, le traje calabaza, y ya hasta esperaban que mi mamá regresara el domingo para ver qué les traía. A lo que voy es, no somos exclusivos o favoritos de Dios, tú eres su hijo. Su mano está sobre ti y Él no tiene problema de proveer lo que tú necesites. Solo que tu corazón, en lugar de estar fijado en esto, esta es la invitación a decir, tú eres quien dice ser, tú no mientes, tú provees. Entonces que en este corazón vamos a darle a nuestro Dios, ¿va? Bueno, perdónenme que me emociono y me pongo a predicar otra vez, una disculpa. Bienvenidos al tercer culto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor. Hola, les habla el pastor Roberto de León. Es un gusto para mí saludarles, agradeciéndoles siempre su fidelidad a Dios, porque usted está cumpliendo con lo que dice 2 Corintios 9, versículo 6. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe de dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Esta es nuestra oración como pastores, que usted siempre tenga lo que necesite, que Dios supla todas sus necesidades. Y en verdad estamos muy agradecidos por su fidelidad a la obra, porque a través de sus diezmos y sus ofrendas podemos seguir adelante con esta obra. Por lo tanto, le quiero dar algunos datos para que usted pueda depositar su diezmo y su ofrenda. Usted lo puede hacer a través de la cuenta a nombre de Restauración Iglesia Cristiana AR. El número de cuenta es 011 23 63 798. La clave es 01 21 80 00 11 23 63 79 82. Eso en el banco BBVA. O bien, si usted se le facilita ir a un Oxxo y hacer su depósito ahí, lo puede hacer a través de la siguiente cuenta: 41 52 31 38 74 19 86 87. Hermano, que Dios le bendiga y le siga prosperando en todo lo que haga. Recuerde, Restauración Cristiana somos una gran familia. Bendiciones. Hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este tiempo de gozo, de alabanza y de la palabra de Dios, en esta reunión hermosa que Dios nos ha regalado. Vamos a orar para ser despedidos y que sigamos guardando la palabra de Dios en nuestro corazón y sigamos viviendo por ella. Vamos a orar, ¿qué le parece? Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por este día hermoso que nos has regalado, de estar en tu casa, de estar en tu presencia. Nos vamos bendecidos, Señor, agradecidos contigo. Yo bendigo a tu iglesia y te pido que esta semana que comienza, Padre, tu bendición sea con nosotros, tu presencia en medio de nosotros, que tú guardes nuestro entrar y nuestro salir y que tu Espíritu Santo nos siga ministrando tu presencia y revelando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos a ti, Señor, siempre toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.